Buenas a todos. Hoy tengo el auténtico placer de poder tener aquí a Armando Vesga Marroquín. Él es historiador, es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Deusto y ha escrito libros como estos que tengo aquí, de la Reconquista, de Historia de España. Yo, bueno, tuve la suerte de que el que me gustó de ese libro fuiste tú, Armando, de que cayera en mis manos este libro. Y aquí, bueno, pues te pude conocer y ya he podido ir profundizando un poco más en lecturas sobre el tema que tú sueles trabajar, y es un verdadero placer para mí tenerte aquí. Gracias. Bueno, ya no soy profesor de la universidad de esto, o sea, ya estoy jubilado, pero bueno, sigo perteneciendo a la misma. Y nada, sí quería decirte una cosa porque te vi una vez que hablaste de mí y dijiste que estaba como enojado siempre. Y bueno, es posible. El asunto es si uno está enojado con razón o sin razón. De alguna manera yo, si escribo y nunca he sacado ni un céntimo de todo lo que he escrito hasta ahora, es digamos, muchas veces por el enojo, por el poner los puntos sobre las íes, al modo de que a mí me parece adecuado. Pero en la Reconquista no me parecía muy enojado. Creo que estamos enojados en otros libros. En primer lugar, te quería preguntar, en este libro, bueno, el coordinador David Porrinas, yo me he leído un libro de él sobre el Cid, siempre me gustó mucho, y él aquí habla de que hay como varias corrientes historiográficas importantes que tienen posiciones muy distintas sobre la Reconquista. Bueno, leyendo lo que tú explicas aquí, otros textos, y un poco viendo también cómo está la historiografía hoy en día, ¿tú crees de verdad que hay corrientes que tienen una gran estructura, firmeza a nivel historiográfico sobre la Reconquista? Bueno, yo normalmente no suelo estar muy atento a las teorías. Casi no leo otra cosa que historia, pero libros de teoría no suelo leer. Me gusta la historia concreta. A mí me parece que no hay para tanto. O sea, me parece que la Reconquista es un concepto asentado historiográficamente en todo el mundo, ¿eh? Y ahora hay cierto revisionismo que de alguna manera me parece bastante posmoderno. Ya sabes que los posmodernos niegan los hechos y todos son relatos. Y a la hora de elegir relatos, pues el relato que más merece la pena es aquel que hace más bien a la humanidad. Y de alguna manera parece que Reconquista, pues, no es un relato positivo para estas personas. Pero yo creo que es un asunto impredecible. Ya he escrito varias veces que en España el pasado es impredecible y no sería más que una más. Stanley Payne dice que en los últimos tiempos las mayores tonterías sobre la historia de España lo han escrito los españoles. Creo que tiene razón. Me parece que es el hispanista vivo más importante que nos queda. Y quizás hayan cambiado las cosas porque en su día Julio Caro Baroja llegó a decir que estaban equilibrados entre las tonterías que habían dicho los extranjeros sobre España y las tonterías que decían los españoles sobre España. Pero ahora me parece que ha desaparecido ese equilibrio. Y, en mi perspectiva, esto de la Reconquista va por ese lado. O sea, una discusión terminológica que verdaderamente lo he dicho muchas veces. Los físicos hace tiempo que saben que el átomo es divisible y no han decidido cambiar la palabra. Cogieron el nombre de quark para partículas fundamentales, hablan de sabores para propiedades de esas partículas y colores, rojo, amarillo y verde, me parece que son. Y no pierden el tiempo en estas cosas. Otra cosa que yo nunca he tenido un concepto negativo de revisionismo. No sé, parece que es una palabra que está mal vista. Y a mí me parece que en historia se puede revisar todo, todo está. Pero tenemos muchas cosas más importantes. Por ejemplo, el feudalismo es una palabra que no tiene, tal como la utilizamos, no tiene nada que ver con los feudos. En fin, no creo que merezca la pena buscar un nombre distinto a feudalismo
aunque etimológicamente sea bastante erróneo. Lo importante son las cuestiones que hay detrás, y además es que creo que reconquista hubo, es que es algo algo admitido por la historiografía mundial desde, no sé, ahora que estoy trabajando un poco sobre la guerra de independencia para el siguiente libro sobre la España contemporánea, es que en la guerra de independencia no se trataba de manipular del franquismo. Evidentemente se remontaron a la Reconquista, pero los extranjeros. Se publicaron 3 libros, uno sobre Don Rodrigo, otro sobre el conde, por extranjeros durante la guerra de Reconquista. Byron, que vino a España, recordaba que el atezado español que estaba luchando entonces era el heredero de los que habían estado luchando 8 siglos contra los moros. Y pues es así. Bueno, la historia me parece que es la reina de las humanidades y por eso es la que más se manipula. Y por eso es tan importante. Si hubo reconquista o no hubo reconquista. Antes de meternos en la cuestión de la reconquista, que es el tema en el que quiero ahondar hoy, te quería hacer 2 preguntas. La primera de ellas es sobre cómo está hoy en día la historiografía. Yo estoy doctorándome ahora en Valencia y veo que esa injerencia ideológica que mucha gente critica de cosas del pasado, veo que hoy en día parece que con la posmodernidad que es algo que, ellos quieren como negar que está pasando, pero yo creo que está habiendo una intromisión dentro incluso del desarrollo de la propia historia, ¿no? De cómo los historiadores hacen el trabajo, mayor que en prácticamente cualquier época anterior. Yo estoy viendo que cada vez, además con un discurso que pretende ser todo lo contrario, veo que cada vez se están metiendo más en determinadas cuestiones, están revisando, pero en un sentido no en el que hablabas tú, sino de coger la realidad y retorcerla para adecuarla a un relato. Y yo lo veo cada vez más en la universidad, incluso en las publicaciones. Bueno, habría que decir varias cosas. Yo nunca he considerado a la historia ciencia. Para mí las ciencias son las ciencias que no tienen apellido. Acabo de decir que me parece la historia importantísima. Es que he dedicado toda mi vida a la historia, a leer y a escribir sobre lo que he leído, porque no soy una rata de archivo, sino que cuando creo que puedo decir algo me pongo a escribir. Y ya en últimas publicaciones he hablado claramente de que estos son ciencias ideológicas. O sea, me parece que el estado de la historiografía actual, o sea, que ahora tenemos unos medios que no tenía Claudio Sánchez Albornoz, etc. Entonces se publicaba muy poco. Ahora se publica una barbaridad. Y yo que nunca he tenido una beca, o sea, nunca he tenido podría decir que soy un investigador autofinanciado, por eso damos pocas horas de clase en la universidad. Por el tiempo libre, es que yo ahora cada vez casi todo veo que este artículo de 20 páginas, porque es lo que se lleva ahora, forma parte del proyecto PLIN o del proyecto PLAN, y bueno, y me parece que se han vivido mejores tiempos en la historiografía. Ahora se publica demasiado y muchas veces sin interés. Y desde luego he tenido que hacer, pensaba que yo siempre me he dedicado al medievalismo, pero el año pasado se me cruzaron 2 asuntos, publiqué 2 libros, uno sobre Aguirre, el presidente, y otro sobre Sabino Arana, y en Aguirre me quedé asombrado de cómo está la historia contemporánea. Porque Aguirre, Dios mío, o sea, yo iba a hacer un artículo sobre Aguirre y empecé a ver, o sea, este hombre, pero cómo miente, o sea, es que es asombroso. Y ha colado. Yo creo que Aguirre es el personaje de la Segunda República que no ha recibido ningún palo. Todos han recibido unos montones de palos. Pero bueno, ¿esto cómo es posible? ¿Y qué obras se han escrito sobre Aguirre? Hay una, la más importante, en donde se nos propone como modelo para el siglo XXI. Si no lo hubiera pillado, pero bueno, al final salió un libro me lo publicaron en 2 volúmenes de todas las trolas que pillé. Bueno, tiene el asalto a la cárcel del 4 de enero, bueno, en fin, su viaje a Berlín, cosas increíbles.
Bueno, pues es que en la historia contemporánea empecé a pensar que se parece mucho al periodismo y al tertulianismo que hay hoy en día. Al final de la vida estoy un poco desilusionado de haber dedicado tanto tiempo a la historia. Ha bajado muchos enteros de cuando estaba haciendo la carrera, la alta concepción que tenía la historia. Ahora, pues es que al final lo importante no es, como decía Adenauer, lo importante no es tener razón, sino que te la den. O sea, al final, lo que importa, como dice Hoswell, me parece, no es lo que pasó, sino lo que la gente cree que pasó. Y hoy vivimos en una época de relatos, de la pelea por el relato. Y esta también se da en la historia. Ya te digo que en el caso de España es que el pasado es imprevisible. Armando, hay mucha gente en mi comunidad que cuando dije que ibas a venir y pude hablar con tu hijo y ya lo tenía asegurado, me preguntaban mucho cuándo surge para ti España, y yo sé que tienes varios libros, La Primera España, La Espada Visigoda. Yo sé que has trabajado mucho el tema y quería preguntarte que cuándo surge para ti, porque hoy en día se está negando que España Sí, bueno. prácticamente no existía hasta antes de ayer y me gustaría que dieras tu opinión al respecto. Yo lo que estoy, por culpa del editor, pero que es el que me ha permitido publicar, había hecho un estudio sobre lo que llamaba la hispanización de España. Es decir, que de la misma manera que hablamos de romanización, islamización, europeización, me parece que lo que ha habido en Hispania ha sido un proceso de hispanización, de progresiva homogeneidad del territorio. Y el primer libro es Hispania, la primera España. Y hay, es que no me parece discutible. O sea, es que España nace en un parte violento de una conquista romana brutal, por mano extranjera. Roma es la madre patria de España, como España es la madre patria de algunas naciones que hay en América. Es que se ha fichado el origen de España en todas las edades, que si en la época visigoda, que si nació España en Covadonga, que por cierto, si hubiera nacido España en Covadonga no podríamos hablar de reconquista, porque los de Covadonga no podrían reconquistar nada. Si, pues Américo Castro, con la convivencia de las razas, siglos XII-XIII, los reyes católicos es otro hito, que si el siglo XVIII con la abolición de los fueros y realmente la creación del Estado español. Río Saloma, en ese libro que has enseñado, dice que en 1821. No sé por qué. No sé por qué, porque es importante para México, pero quiero decir que la independencia de México pues no hizo que naciera España. En un artículo, José Luis Corral, que ha escrito un libro increíble sobre la batalla de Covadonga, 500 páginas sobre una batalla que no existió, dice que nace en 1938. Y hay otros que piensan que no ha nacido nunca. Que eso de esas expresiones de pues, nación de naciones, etcétera, no queda claro si España es una nación dentro de con naciones, una más, o es lo que queda de las naciones que existen. Pero vamos a ver, porque aquí me acusan de esencialista, y es lo menos, o sea, esencialismo es negar que la España romana sea romana porque no coincide con determinada visión de España. Y es que es imposible que lleguemos a un consenso de qué es España. Que entre otras cosas, bueno, pues esto lo dijo Churchill sobre los franceses, pero antes Chesterton lo había dicho. Cuando le preguntaron, ¿qué piensan de Francia? Es que no los conozco a todos, los franceses. Pero es que aunque conociera a todos los españoles, no podría. O sea, es que hay de izquierda, de derechas, católicos, ateos. Los problemas para solucionarse tienen que estar bien empleados, bien planteados. Si alguien dice, es que la España visigoda no es España porque falta esto, lo otro, lo demás allá, es que está dando un concepto de España que en el siglo próximo alguien dirá, pues no, la España de... ¿Cómo va a ser España la de 2021? Porque en esto los árabes, bueno, tienen... ahora no recuerdo cómo era el dicho, pero más o menos que los hijos se parecen más a sus contemporáneos que a sus padres. Es que yo he visto cambiar a España de una forma extraordinaria en los últimos 60 años. Si existe España en el siglo XXIV,
les pareceremos marcianos. Hoy un español se parece mucho más a un francés, a un alemán o a un inglés que a un español de la Segunda República. Yo es que cuando los veo en los documentales hasta me parecen más feos, o sea, no sé, claro, visten de forma más pobre, etcétera. Me parecen muy diferentes. Pero incluso diría que la España del momento en que acabé la carrera, en los años 80, pues que se parece muy poco a la actual. Bueno, en lo que a mí me importa, sí, en las comidas y todo eso, y en las costumbres, pero entonces, ¿qué tenemos? Que el nombre de España, Hispania, vamos a ver, de la misma manera que decimos Barcelona y no decimos Barcinona, España es el nombre que le dieron los romanos. Además, realmente, según los latinistas, la pronunciación de Hispania suena mucho a España. Se parece mucho. Hay una tendencia, el gentilicio simplemente indica procedencia. Pero es inevitable que los gentilicios se conviertan en adjetivos calificativos. Hispano ya es un adjetivo calificativo. Se aplica, y de hecho ahora hablaba de la guerra de independencia, pero bueno, podemos hablar de la guerra civil. Todos recordaban que si los guerrilleros, que si Viriato, que si... Es que los españoles siempre han sido así, llevan la guerra civil en sus venas. Cuando llegó la transición hubo mucha gente que pensaba, no, España es la guerra civil, el guerrillero, el no sé qué, porque hay un texto, no sé si es de Tito Livio, que más o menos viene a decir que cuando no tienen guerra la buscan los hispanos. Entonces, en España, y teniendo en cuenta lo importante que en España ha sido el catolicismo, porque la cultura, el cristianismo, a diferencia del Islam, se incorpora a una civilización, no crea una civilización. Y el cristianismo es una religión, yo he dicho muchas veces a los alumnos, el cristianismo nació en el borde del Imperio Romano. Si se hubiera extendido hacia la India, hoy apenas, digamos, sería una religión muy diferente a la que es. Pero se extendió hacia Occidente. Utilizó a partir de San Pablo las categorías de la filosofía griega, etcétera, etcétera. Conservó el derecho romano, no creó un derecho distinto. Y para mí el cristianismo es fundamental. Les fastidia a muchos que Europa sea un continente cristiano, pero es que lo es. Lo es. Y esa España de la que hablo no era cristiana. Falta una cosa muy importante. Pero, o sea, desde entonces hasta nuestros días, sin solución de continuidad. No podemos entender que la generación española sin la generación anterior. Y eso es precisamente lo que tiene el Reino de Asturias, que pudiéndose haber producido ahí el corte, porque si los musulmanes hubieran ocupado toda la península, pues habríamos tenido un corte. Igual se hubieran quedado ahí siempre. Pero antes de completar la conquista del reino visigodo, ya apareció la rebelión en Asturias. Y a esos asturianos, fuera de nuestras fronteras, se les llamaba hispani, españoles. Y esto sigue siendo Hispania. Lo que es increíble, y lo descubrí, no es muy difícil de descubrir, porque lo descubrí en Wikipedia. El término España y español es un tabú en los estudios medievales hechos en España, no fuera. Y de repente descubro que península ibérica es una expresión que aparece en 1820. Por ejemplo, hay un momento muy significativo en Montesquieu, cuando quiso hablar de la península ibérica, como no existía ese concepto de península ibérica, dice el continente de España y Portugal. Estamos a mediados del siglo XVIII. Entonces, para mí es claro que existió, pero, a ver, yo comparado con el niño que nací cuando tenía 5 meses, es que no soy el mismo, incluso creo que han cambiado casi todos mis átomos. Ni siquiera los átomos, igual en algún organismo hay, el maquinismo, el fantasma en la máquina. Soy muy distinto de cuando tenía 20 años. Pero es que, claro, si alguien vendría y hiciera una definición esencialista de lo que soy, pues tendría que decir que ese no era yo, que estaba esperando convertirse y a saber en lo que termino. O sea, y ya digo, es que lo dice Caro Baroja,
España no es un esse, es un fieri. No es un ser, es un hacerse. Domínguez Ortiz se refirió y dijo más o menos, las naciones no son, se hacen. España se está haciendo ahora, o igual se está deshaciendo, porque todos estos procesos de etnogénesis evidentemente tienen principios y finales. Antes de la llegada de los romanos. ¿Y por qué los romanos? Porque los romanos obligaron a vivir juntos a los españoles por primera vez y les dieron un nombre. Esto está archidemostrado de que hay estudios de que si reúnes a gente que el carnet de identidad acaba en número 9 y le reúnes en un aula, enseguida empiezan a ver que tienen más cosas en común que el número 9. O yo me acuerdo pues, en los cursos que éramos segundo A, segundo B, segundo C, y había identidad. Es más, luego como profesor he visto que los cursos tienen identidad, porque no es lo mismo ir a segundo A, que es una maravilla, que a enfrentarme a los bárbaros de segundo D. Pero es así, somos seres tribales, o sea, y evidentemente se empezó a hablar de España y bueno, es que el lamento que tenemos en la crónica mozárabe, el lamento por la pérdida de España del siglo VIII, por el anónimo mozárabe, o sea, eso no se hace por un roquedo, eso no se hace por un concepto geográfico, eso es que que estaban equivocados, que pues evidentemente es que nadie ha hecho yo me sé español, pero no me he hecho un examen no hay un nacionómetro que te metas y diga, igual salía que soy más alemán que español, pero es así, o sea, España nos podemos retrotraer antes de la conquista. ¿Qué estaban haciendo los españoles? Pues lo que estaban haciéndose los indios cuando llegamos nosotros, matarse entre ellos. No tenían ni lengua en común, ni religión en común. Claro, habría que hablar de lo que significa nación. Nación es una palabra natio, que viene de nacimiento. Y fue el recurso que tuvieron los romanos, porque en la historia de la humanidad, salvo Sócrates, que dijo solo sé que no sé nada, nunca se dice no sé. ¿Quiénes son los francos? No sé, habrá que estudiarlo. ¿Quiénes son los francos? Pues los hijos de Francio. ¿Quiénes son los hispanos? Los hijos de Hispán. Y ya en la época romana, a los hispanos eran una nación gentilicia, que es el primer tipo de nación, que por cierto es muy parecido a la nación nacionalista, que para ellos es sobre todo cuestión de orígenes y lo que haya pasado en los últimos siglos no les importa mucho. Entonces, lo de, diríamos, la natio, los romanos es que hemos retrocedido. Los romanos distinguían entre natio y populus. Roma nunca fue una nación, porque sabían que no descendían de Rómulo ni de Remo. Sabían que eran latinos, que se habían mezclado con los sabinos, el rapto de las Sabinas, y sabían también que había etruscos, porque los tarquinos, bueno, hasta los reyes etruscos. Eran un populus, es decir, eran una gente organizada políticamente, que eso es lo que significa senatus populusque en romano. Nunca ellos pensaron que eran una natio, pero sí que explicaron los pueblos con los que se enfrentaban como natios. Pues ¿quiénes son los hispanos? Pues los descendientes de Hispán, etcétera, etcétera. Así que lo que hizo San Isidoro en el siglo VII es cristianizar eso. Y en vez de descender de Hispán, a Hispán lo convirtió en un rey hispano, pero hizo que los españoles descendiéramos de Noé, concretamente de Tubal, el nieto de Noé, porque bueno, era una familia muy rara que iba, yo me acuerdo en el libro de Historia Sagrada, que iba el arca y en primer plano se veía un monte en donde se estaban todos ahí rejuntando y los del arca dando de comer a las ratas y a las víboras y a los elefantes y olvidándose de que ahí iba gente que se iba a ahogar. Pero Noé tuvo 3 hijos y era una familia tan rara que cada uno buscó un continente.
Sen se fue a Asia, o se quedó en Asia, serían los semitas. Cam, que se burló de su padre porque lo encontró borracho, porque no descubrió el vino, al parecer, es el descendiente de los africanos, los camitas, que lo van a pagar con la esclavitud, etcétera, porque se lo merecen. Y Jafet se vino a Europa. Pero los hijos de Jafet hicieron lo mismo, o sea, se fue cada uno. Y el que nos tocó a nosotros era Tubal. Y en su momento, que hasta hace 130 años en el País Vasco, lo que se defendía es que los vascos eran los españoles más españoles de todos los españoles, descendientes directos de Tubal, hablantes del euskera que trajo Tubal, porque Tubal habría entrado por Guipúzcoa y se habría sentado. Entonces, bueno, ya te digo que evidentemente es que eso, Hispania, en el siglo que ya es España, que ya es casi España, es un reino, un populus, que además se dice que es el populus elegido, y una natio. Así que cuando se pierde la pérdida de España, pues no es de extrañar el lamento que hubo. Que ahora, que todo eso es falso, que Jafet no es el primer europeo, pero bueno, al final, creo que es el teorema de Thomas, si la gente cree que las cosas son de esa manera, las consecuencias son como si las cosas fueran de esa manera. Bueno, ¿no? Creo que me voy por los cerros de Úbeda sin hablar de la Reconquista, pero... No, ahora vamos a ir a ello, pero has sacado un tema que yo te quería preguntar, que es la cuestión de Covadonga. Ahora ha salido un libro hace no mucho que dice que es la batalla que nunca existió, y yo tenía muchas ganas de preguntarte por esto. Pues mira, hace un mes o 2 meses di una conferencia en Covadonga que está en YouTube, le animo a verla, porque era ese tema de Covadonga. Bueno, el libro es pésimo. Y miente hasta en el título, porque, a ver, 500 páginas, al final la batalla de Covadonga pues son 50 y no entra, ni siquiera sabe que el año 722 lo fechó Claudio Sánchez de Albornoz, se lo atribuye a Menéndez Pidal. Hasta tal punto es así que cuando leí ese dije, a ver si estaba yo equivocado, voy a mirar. Y Menéndez Pidal nunca hizo nada. Pero es que no dedica ni una sola página simplemente a la basura. Oye, vamos a ver, ¿se puede escribir un libro de 500 páginas sobre la batalla de Covadonga? Pues igual sí. Pero será a base de criticar a todos los que han fechado en otras fechas y criticar sus argumentos. Pero escribir 500 páginas y sin hacer eso, bueno, y atribuyendo a la crónica de Alfonso III cosas que no dice la crónica de Alfonso III, lo de los 300 asnos que es de las fuentes musulmanas, piensa que, bueno, un desastre de libro. ¿Quién me preguntó sobre Covadonga? No, porque si existió de verdad la batalla o no, porque con ese libro, claro, ahora todo el mundo lo está usando. Yo no pondría la mano en el fuego. Covadonga es un sitio muy espectacular, dado la edad creo que podría decir esto en latín, que siempre ha sido un idioma que ha permitido ennoblecer. Jordanes hablaba de Escandinavia como vagina nationum, porque de ahí vienen los godos y otros muchos. Es que la cueva parece una vagina nationum, ¿no? Pero de Covadonga, no, es que no se puede afirmar, es que todo es dudoso. La misma fecha que don Claudio puso en 722, que recientemente García Moreno retrasa, eso sí que es un estudio increíble y pormenorizado. Arcadio del Castillo volvió al 718 con Julián Montenegro. Yo me inclinaré por el 722, pero no se puede afirmar nada, con seguridad. Ahora, no me cabe la menor duda de que hubo batalla. La independencia de Asturias no es un proceso de autodeterminación pacífica. Y la tontería esa de que Covadonga o lo que fuera fue un ataque a una patrulla que iba a cobrar impuestos,
que se repite, o sea, desde Martín, Mínguez, últimamente, creo que en el libro del debate de la Reconquista aparece lo de la famosa patrulla. Uno no sabe qué ha de admirar más. Si por una parte el celo de los funcionarios de Hacienda que se fueron a Covadonga, que hoy está lejos de la civilización, imagínate en el siglo VIII, si fueron a Covadonga a buscar los óbolos, pero luego, cuando no regresaron los cobradores de impuestos, menudos huevazos los del Ministerio de Al-Ándalus, que le matan los cobradores de impuestos y no hacen nada. Eso sí que estoy seguro que no pasó, lo de la patrulla de impuestos. Ahora, tuvo que haber un hecho de armas, no es un fenómeno de autodeterminación pacífica. Podemos dudar de si en Gijón hubo un gobernador musulmán, como nos dicen las fuentes cristianas, yo creo que sí. Pero bueno, podemos dudar de esto, del otro, pero que Asturias entró dentro del dominio del Al-Ándalus, es que lo reconocen hasta las primeras fuentes cristianas. Lo reconocen. La forma de independizarse, bueno, pues yo conozco el divorcio de terciopelo de Eslovaquia y ninguno más. Y no creo que el de Asturias sea el segundo. Y yo lo he comparado siempre con la batalla de los Pozos de Bar. Los Pozos de Bar es una batalla del año 624 en donde Mahoma con 300 como se dice que tenía Pelayo, derrotó a los mecanos. Y en una batalla que, bueno, pues, o sea, una de escaramuzas de las que había allí en la península ibérica, arábiga. Pero ¿qué importancia tiene esa batalla? Es una batalla trascendental. Si Mahoma pierde esa batalla, no habría habido hoy Islam. Entonces, bueno, Covadonga sería evidentemente no se puede, es que dicen las fuentes 187.000. Sí, pero otras fuentes hablan de Poitiers, que hubo 380.000 musulmanes, y nadie se ha puesto a negar la batalla de Poitiers. ¿Por qué? Esa es la forma que tenían entonces de utilizar las cifras. Pues en vez de decir muchos, ponían esos números. Entonces, yo creo, no, vuelvo a decir, no pondría la mano en el fuego por Covadonga. No. Bueno, también dicen, el milagro de que los musulmanes lanzaban piedras y la Virgen se los devolvía. Joder, o sea, si la batalla fue en Covadonga, no hay más que ver que si estaban metidos en la cueva, como dicen las fuentes, pues es lógico que rebotaran los pedruscos que lanzaban los musulmanes. Pero es que si quitamos los milagros de la historia, porque en los pozos de Bar, y está en el Corán, aparecieron los ángeles cortando cabezas ayudando a Mahoma. No sé si es posible la objetividad, yo creo que se debe intentar, pero la ecuanimidad es un objetivo asumible. Es decir, hay que utilizar el mismo rasero para todo. Puedes decir, bueno, es que esto hay la Virgen, pero bueno, o sea, y en las historias musulmanas, porque claro, nosotros tenemos Santiago que aparece ahí. Pero es que los romanos en la batalla, ahora no recuerdo del lago no sé qué, aparecieron para derribar a Tarquino el Soberbio, aparecieron un par de dioses y ayudaron. Así que, bueno, yo lo de Covadonga, eso sí, le he criticado, es que don Claudio Sánchez Albornoz, no sé, vamos a ver, cuando se habla de naciones, lo he escrito recientemente en el prólogo del último libro, es que meter en una ecuación es dar irresoluble, porque nación, o sea, es el término más, existen 50.000 definiciones, entre otras cosas porque es un concepto politizado y como decía Ortega, a la política no le interesa entender las cosas, quizás mejorarlas, pero entenderlas las utiliza. Así que cada nacionalismo da su concepto de nación para ser nación. Entonces, don Claudio, pues es que él se quejaba cuando le decían, es que lo del españolismo geológico, don Claudio cree que los españoles vienen de la prehistoria, pero de una muy remota prehistoria. Y se quejaba. Pero también es cierto que escribió que España nació en Covadonga. Pero también escribió, y pocas líneas después, que Covadonga fue posible porque los españoles eran como eran.
El tópico este que ha pervivido en la Guerra de Independencia, en hombres de honor, valientes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues yo creo que hubo batalla y como no sabemos, de la misma manera que se hacen monumentos al soldado desconocido, pues me parece muy bien. Ahora, lo que me parece increíble es que haya gente que se indigne con Covadonga, que por cierto es un lugar precioso. O sea, Sí, desde luego. si España nació en Covadonga, no hubo mejor sitio. Pocos sitios hubo mejores que ese. Quería, en primer lugar, reseñar, yo me pillé este libro de Despertaferro, con algún autor que incluso publica en Despertaferro, he hablado un poco el descontento que me da algunas posiciones que se mantienen sobre la Reconquista, incluso en libros sobre batallas, como por ejemplo de las Navas de Tolosa. Y claro, yo estaba leyéndome este libro, estaba muy enfadado leyendo a ciertos autores, porque creo que hacen un flaco favor a la hora de esclarecer cómo ha sido el proceso, ¿no?, de desarrollo de España. Y de repente llegué a tu artículo que se llama En defensa de la Reconquista. Yo creo que es una declaración de intenciones. Y ahí es cuando ya fui tirando del hilo y ya pues he leído más libros y más que quiero leer. Entonces quería preguntarte por qué hay que salir en defensa, o sea, ¿por qué ese título? ¿Por qué en defensa de la Reconquista? Bueno, yo en realidad ya había salido antes. Publiqué un artículo en Letras de Deusto, La Reconquista, un nombre correcto, en el año 2009, que, bueno, yo tengo predisposición a meterme en los charcos. O sea, me gustan los asuntos polémicos. Yo me inicié como historiador con Barbero y Vigil. Era un estudiante de historia y me di cuenta de que, bueno, esa teoría hacía aguas por todas partes. También he de decir que después de publicar, fue mi tesina y publiqué el libro, hubo más de 10 años de silencio. No existía ese libro. O sea, es que hay que tener en cuenta lo que significa la teoría. O sea, los asturias en época romana llegaban al Duero. Según Barbero y Vigil, están expandiéndose desde 8 siglos antes del siglo VIII. O sea, 8 siglos expandiéndose y no han pasado. Han perdido el territorio del río Duero y cuando recuperan el territorio del río Duero no le llaman Asturias. Al final se le dio un nombre nuevo por una ciudad, por León, porque no tenía un nombre ese territorio. Me tocó ese papel en el libro. Creo que era el único que era capaz de hacer Porque eso. a ti te De meten con bastante otros adecuado. autores, Y no me además, acuerdo de los no nombres, sé pero si lo elegí yo, No sé si lo elegí yo, pero podría haberlo elegido perfectamente. Porque en última instancia, si ves el artículo, es eso. Y hecho como yo creo que se deben hacer, como se debería haber hecho en contra de la Reconquista. Bueno, pues primero, ¿qué es lo que dicen los que la niegan? Y a continuación dar las razones de la Reconquista. Porque no solamente por España, sino desde el punto de vista cristiano y occidental es una reconquista. Es que, vamos a ver, no recuerdo cómo es ese dicho de si tiene pico, si tiene patas, pues será pato, ¿no? Pero vamos a ver, en el 711 aquí había un territorio que se llamaba España, que era independiente, bueno, y se extendía por la costa francesa mediterránea hasta el Ródano, que tenía una sociedad parecida a la del norte de los Pirineos, que era cristiano, que en la Edad Media pues era el elemento más importante. Llega una invasión y después de 8 siglos, ¿qué tenemos? Un territorio que se sigue llamando España, un territorio cristiano y una sociedad que con sus peculiaridades, porque no habrán luchado estos por feudalizar España. Hubo una época en que si en algunos libros, algunos autores, si no escribían feudalizante o feudalismo en cada página, no estaban satisfechos. O sea, y eso, o sea, si no se llamara así, habría que inventarlo, pero es que el argumento sobre todo es que la palabra reconquista no se utilizó en la reconquista, porque no existía la palabra, pero se utilizó otro que incluso es más completo, restauración. Lo que se pretendía era restaurar. ¿Y qué es la restauración de España? ¿Qué pasa?
que en el siglo XIX tenemos dos restauraciones. La restauración absolutista, que es un periodo de la historia europea, y luego tenemos en España la restauración, que por cierto es muy poca restauración, o sea, que el régimen de Cánovas fue muy diferente del de Isabel II. O sea, Cánovas, que era historiador, aprendió de lo que había sido el desastroso reinado de Isabel II. Y a eso se llamó restauración. Entonces, bueno, pues el término de reconquista, que ya se estaba utilizando por lo menos desde mediados del siglo XVIII, pues desplazó al de restauración. Por esa razón. Porque además los nombres tienen que ser útiles. O sea, una palabra es útil cuando ahorra palabras. Y restauración ahorra palabras porque no se trata de un oficio de restaurantes. Todo el mundo entiende perfectamente cuando hablamos en el contexto de restauración y reconquista, pasa lo mismo. La cuestión fundamental de la reconquista es si existía España en el 711. Si no existía España en el 711, no hay reconquista. Pero eso es precisamente lo que más me fastidia, porque algunos, y lo he escrito, España es como, no sé, como el crucifijo que se le presenta a Drácula y reconquista, bueno, o sea, es España y cristianismo. Bueno, los efectos son terribles, pero la historia es la que es, no la que nos gustaría que fuera, y no es un relato posmoderno. Existen relatos posmodernos y existen relatos más o menos afianzados con los hechos. Si los que vivieron en aquella época se plantearon ya la reconquista, que aparece claramente en el siglo IX, que descubrí que fueron los franceses los primeros en hablar de reconquista a principios del siglo XVIII. Porque el verbo de reconquistar es francés, no existía en el latín. Pero ya Fenelón, un autor importantísimo, habla de la reconquista de España. Estamos a principios del siglo XVIII, o sea, que son estas cuestiones. Hemos dicho que España es un producto romano, o sea, que no pretendían crear un país, pero bueno, así funciona el mundo. Y reconquista hablan por primera vez los franceses. Otro autor por la misma época, también francés. Y luego ya a mediados del siglo XVIII, ahora no recuerdo exactamente quién, utiliza, refiriéndose a la reconquista de Toledo, pero utiliza la palabra de tal manera que no se ve obligado a explicar a qué se refiere. Por ejemplo, una cosa que me he descubierto con respecto al apellido de mi mujer, antes de ayer leyendo, vigurización. Vigurización fue una palabra que en su momento significaba linchamiento. ¿Por qué? Porque en 1808 a un tal Luis Viguri, que había sido... le acusaron de afrancesado y le lincharon. Y entonces, y como luego lincharon a otros, también por afrancesados, o sea, no, y lo arrastraron por la calle, pues durante una época estuvo el término vigurización, vigurizar. No está en la Real Academia, porque se perdió. Como hay un montón de palabras de hoy que se utilizan que se irán perdiendo, ¿no? Entre los jóvenes y en las jergas. Pero si yo pusiera vigurización en un texto, tendría que explicar a qué me refiero. Cuando en 1758, no sé, recuerdo, hablando de esto, se habla de la reconquista de Toledo, pues el que escribió ya daba por supuesto que le estaban entendiendo. No es un término creado por el nacionalismo español, o sea, es que es asombroso que en ese libro se siga diciendo eso. Y es previo. O sea, es que es asombroso que se siga diciendo que la primera mención es de 1795, cuando tampoco sería nacionalista, ni sería castellano porque es un valenciano, ni sería de la Ilustración, 1795. Y mira, he dicho antes, la historia es muy fácil escribir cualquiera,
De hecho, hay gente que piensa que, bueno, que esto es periodismo del pasado, ahora en Internet miro en Wikipedia, miro aquí, miro allá, y te puede escribir una historia de Leovigildo. Pero realmente es una ciencia muy difícil. Yo muchas veces a mis alumnos les decía, bueno, a lo largo de este curso cometeré errores, no sé por qué, no sé cuáles y a veces no sabré. Yo me fío de lo que he leído de otros, que se fían de lo que han leído de otros. En historia circulan cosas, y no recuerdo ahora quién, creo que es Montesquieu el que dice, muchas de estas cosas simplemente existen porque alguien las dijo por primera vez. Y son como bolas de nieve que se van cayendo y cuando dices, anda, pero y esto me ha pasado en algunas investigaciones, cuando, o sea, y esto, la guerra de los Tres Sánchez, pero si no están las fuentes y vas mirando, mirando, mirando y de repente... Y por eso la historia no es ciencia, o sea, no se produce, no se puede experimentar, no se puede expresar en lenguaje matemático. Es que hay científicos que dicen que todo lo que no se pueda explicar en lenguaje matemático no merece la pena, es discutible. Yo también, a mí ese libro, pues, y se lo he escrito a David, que inmediatamente estaba escribiendo la España del antiguo régimen que acaba de salir, el reino de España-Indias, y dejé para escribir a todo correr un artículo, por eso ese enojo que decías, para publicarlo en Academia Play, que empezó el año pasado. Esa fue mi novedad, que empecé a publicar. Dices lo del enojo, pero a mí me gustó, ¿eh? O sea, lo digo como algo... Sí. Joder, o sea, hasta Yahvé se enojaba, fíjate tú, si no, no estaríamos aquí, seguiríamos en el paraíso, pero bueno, ¿qué te iba a decir? Que empecé a escribir en Academia Play, porque al fin y al cabo, igual hasta me leen más en Academia Play que en los artículos que escribía en revistas especializadas. Y me dediqué a criticar, pues, ese libro. O sea, es que a mí me parece que no, que un debate es otra cosa. Que, a ver, o sea, yo comprendo que hoy es fundamental la industria del antifranquismo. Es un nicho ecológico que da muchísimos beneficios. Pero vamos a ver, la Reconquista no tiene nada que ver con Franco. Y Franco tampoco dio mucha más importancia a la cruzada, o sea. Pero es que los comunistas hablaban de Reconquista, tuvieron un periódico titulado La Reconquista. La operación de Valdivia. Si hemos quedado que la historia, o sea, es que si no, no podría escribir historia, porque todo lo que diga es importante, es instrumentalizable, porque no es lo mismo que haya habido los campos de concentración nazis a que no los haya habido, que haya habido cámaras de gas a que no las haya habido. Yo vuelvo a decir, la historia para mí es la reina de las humanidades. Yo cuando acabé la carrera, si podría, me gustaría estudiar filosofía. Pero ahora yo en el mundo de la filosofía lo veo, no sé, como muy, muy suspendido. O sea, dentro de las letras, yo creo que la historia es la que más se ciñe a algunas realidades. Aunque, fíjate tú, del siglo VIII, lo poco que sabemos. Yo no puedo asegurar que hubo la batalla de Covadonga, pero si no, sería la batalla de Llanes. Sí, sí. Quería preguntarte también, ¿por qué crees que hay tanto afán en negar la Reconquista? ¿Por qué esa obsesión por negar la Reconquista? ¿No es una negación de España, en parte? Sí, bueno, sí, pero bueno, eso, ahora aquí vuelvo a citar a Stanley Payne, que dice, bueno, España es el único país del mundo que se niega a su existencia. O sea, no hay otro. No simplemente estamos hablando de los nacionalistas. Hay gente que tiene una facilidad para ver naciones, pues aquí, donde estoy yo, que en todo caso será algo muy plurinacional el País Vasco y Cataluña, utilizando la jerga esta del argot nacionalista. Y bueno, pues ya, esto viene muy de lejos. Nos llevamos autoflagelándonos desde el siglo XVII. Luego está
el pesimismo de la generación del 98, que no eran antipatriotas, desde luego, les daría España. Pero antes están los famosos versos de Bartrina, que oyendo hablar de no sé qué, si habla mal de Inglaterra será francés, si habla bien de no sé qué será tal, y si habla mal de España será español. Y esto lo dijo un catalán que vivió, creo que solo 40 años, pues hacia 1800, antes de que apareciera el nacionalismo los nacionalismos separatistas en España. Hay una larga tradición y ya te digo, es que yo creo que en esta industria del antifranquismo algunos confunden dar patadas en el culo, que también con el tema de la Reconquista, ya se sabe aquí, a moro muerto, gran lanzada. Franco ha desaparecido bueno, se van a cumplir 50 años. Y nunca ha habido tantos antifranquistas, pero es que creen que le dan la patada en el culo a Franco y se lo están dando a España. Se lo están dando a España. Te voy a decir mi ideal político. Si por mí fuera, mañana firmaba la reunificación del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma. Porque a mí la Europa Oriental sin Renacimiento no me hace mucho frufru. Pero porque además creo que es la economía de escala, que los países grandes, o sea, tienen sus ventajas. Evidentemente Alemania entra, tiene que entrar porque un tercio de Alemania es romana, no hay que olvidar. Yo desde luego tuve unos años que me dediqué a visitar todo lo romano que hay por ahí, porque yo los romanos, o sea, los tengo en gran estima. Y si realmente soy historiador es por los romanos. Desde pequeñito me gustaban los romanos. No sé si por el casco, la capa roja, la cimera roja. No pasa todo. Además, como eran los malos de las películas, cuando empecé a ver, dije, anda, pero si son los buenos, no son los malos, pero bueno, los romanos. Ya te digo, bueno, evidentemente Marruecos no puede porque no, pero a cambio de eso puede entrar perfectamente entera Alemania y con eso, para que veas, o sea, si ahora me dicen, y capital en Roma, o sea, no es decir, que hasta ahí llega en mi nacionalismo. Creo que, a ver, o sea, es que me parece, no entiendo cómo la izquierda puede meterse con la democracia, porque, o sea, a ver, democracia, poder del demos, que nunca lo ha tenido, pero bueno, demos. Demos es población, punto, la que hay. Los nacionalistas que hay aquí hablan de etnocracia. De aquello que hablamos en Roma que se separaba el populus de la natio. Estos hablan de etnos con derecho de admisión, como los alemanes. Yo me acuerdo, ahí Hitler solo consideraba que había un tercio de alemanes a su altura, otro tercio más, otro tercio despreciable. Pero los pensaba sustituir por escandinavos, que son arios. A los nacionalistas les suelen sobrar compatriotas. No necesita que sean muchos, sino que sean puros. Y no es lo mismo democracia que etnocracia. O sea, es que no es lo mismo. La democracia es el pueblo entendido de forma romana. Es un sitio más cultural, sí. Como el pueblo, o sea, que en Roma, pues ¿quiénes eran? Sabinos, latinos, y otro sitio en donde, esta es una diferencia muy importante, ¿qué facilidad había en Roma para conseguir la ciudadanía romana? Hicieron de un urbe un orbe. Es que los esclavos, que eran manumitidos, heredaban la ciudadanía romana. Y lo tenían claro. O sea, allí el doble patriotismo habla Cicerón, etcétera. O sea, incluso hasta Marco Aurelio decía que era ciudadano del mundo. ¿Qué atraso es el nacionalismo que aparece a principios del siglo XIX, romántico? Es que, bueno, yo soy ilustrado, o sea, soy de los que piensan que cada día nos alejamos más de la ilustración, que es una desgracia.
Y el romanticismo es exactamente todo lo contrario. Pero bueno, esto con el libro que me estás hablando, no sé. No sé cómo vas a titular esto porque no tiene un común denominador todo lo No, que... sí, sí lo tiene, sí lo tiene. España, Reconquista, En realidad, créeme que el título va a ir magnífico. Ah, vale, Te lo aseguro que entiendo de YouTube. Te puedo asegurar que va a ir muy bien. Hemos vale. tocado todos los temas que son los que la gente quiere ver. Y no te quiero robar mucho más tiempo, que llevamos una hora. Yo te ¿Ah, estoy... sí? Pues qué rápido ha pasado. Sí, sí, sí. Te agradezco Te muchísimo veo, que hayas estado aquí. bueno, gracias a ti. Porque a mí me encanta. Lo que pasa es que estoy aislado y no puedo hablar de historia con la gente. O sea, sí. Y a pesar de todo, sigue siendo mi pasión. O sea, yo me permito leer una novela al año desde hace... Porque donde esté la realidad, o sea, es que no necesitas el mundo de la ficción. Y volviéndole a, es que este habla de la España visigoda, pero a ver, yo soy el primero que sé que soy más parecido a un berlinés con carrera que a un romano, que a un hispano-romano, o sea, pero sé que de dónde venimos y que cada uno de los capítulos de esos libros que he ido haciendo, que ya te digo, habría sido el libro La hispanización de España y cada uno capítulo, pero bueno, son libros de bolsillo, pero porque se habla de las Españas en plural en el sentido territorial. Oye, ¿y los Países Vascos? ¿Eh? ¿Y las Cataluñas? ¿Eh? Pero sobre todo yo hablo de las Españas, cuando digo las Españas de la Reconquista, que es un título. Me refiero a que por lo menos en ese periodo distingo tres Españas bastante diferentes, hasta el año 1000, hasta el siglo XIII y hasta el siglo XV. Y probablemente porque no sé demasiado, porque igual entonces si supiera más, igual distinguiría algo más. ¿Eh? Pero bueno, yo encantado, o sea, cuando quieras otra de estas, Pues pues yo cuando me lea más libros tuyos, que me los iré leyendo, pues yo estaré encantado de invitarte a hablar sobre ellos más enfocado en una temática. Dejaré en la descripción los últimos libros de Armando para que los podáis buscar y leer. Y bueno, para mí eso ha sido un placer y espero que puedas volver más adelante. vale, pues encantado y muchas gracias.